Dos nuevas agresiones a personal médico vuelven a abrir el debate sobre las medidas de seguridad en los centros de salud de las islas. El Colegio de Médicos de Las Palmas ha solicitado aumentarlas tras las recientes agresiones registradas en Lanzarote y Gran Canaria. La primera en el centro de salud de Valterra, en Arrecife, donde según la Policía Nacional el agresor comenzó a agredir a varias personas, entre las que se encontraba un médico. El otro centro de salud afectado es el de Escaleritas, donde un médico fue agredido por negarse a recetar un medicamento que no podía prescribir. Marta de León, secretaria general del Colegio de Médicos de Las Palmas de Gran Canaria, nos acompaña esta mañana. Muy buenos días, señora León. Hola, muy buenos días. ¿Son frecuentes en los centros de salud, en hospitales, este tipo de agresiones? Bueno, son tan frecuentes que nosotros en realidad lo que esperamos es que la violencia sea cero. Y sí, desgraciadamente la violencia se emplea también a nivel sanitario, lo cual es una gran lacra para la medicina y para la sanidad en general. ¿Qué tipo de personas son las que tienen este comportamiento y por qué motivo suelen producirse estas agresiones? Pues el tipo de personas es la población general, no hay una tipología que podamos determinar previamente que tienen actitudes violentas. Está claro que los trastornos de la conducta o los pacientes psiquiátricos pueden tender más a la violencia, pero lo encontramos en la población general. Pues cosas tan simples como puede ser no estar de acuerdo con un diagnóstico médico, solicitar una prueba diagnóstica que el paciente cree necesaria, solicitarle una medicación al médico porque él precisamente cree que la necesita, retrasarse la consulta, es decir, cosas que en realidad no justifican en ningún momento el uso de la violencia. ¿Ustedes tienen un protocolo a seguir en estos casos? Sí, el Colegio de Médicos está muy preocupado por los temas de violencia hacia los médicos, en general hacia todo el personal sanitario, y tenemos establecido un procedimiento, un teléfono de asistencia 24 horas al médico agredido, con lo cual en cuanto ocurren los hechos, los médicos lo conocen, llaman a ese teléfono, ya se les explica los pasos a seguir y de forma inmediata la asesoría jurídica se pone en contacto con ellos para ya hacer los trámites judiciales pertinentes y por supuesto una persona de la Junta Directiva del colegio para darles acompañamiento psicoemocional, ya que estas consecuencias también son graves. O sea que hay un servicio jurídico por un lado, también un servicio de psicólogos, podríamos decir, para atender estas situaciones. Estas personas al final en muchas ocasiones pueden llegar incluso a ir a la cárcel, ¿no? Sí, afortunadamente, gracias a la gran movilización que se ha hecho desde la Organización Médica Colegial, el año pasado hubo un cambio en el Código Penal y se considera delito de atentado la agresión a un médico. Entonces, ya cuando estos temas llegan a nivel judicial, no se catalogan como falta, sino como delitos. Ya hay sentencias donde hay cárcel, orden de alejamiento y sanciones severas. ¿Y se produce tanto en centros públicos como privados, podríamos decir? Sí, la incidencia es mucho mayor, casi la triplica en centros públicos, pero también afecta a los centros privados. Desgraciadamente el Código Penal no ha contemplado que la agresión a un médico en un centro privado sí que sea delito de atentado, y en eso sí que toda la Organización Médica Colegial está ejerciendo presión para que se modifique. El médico al final y la asistencia es la misma independientemente de dónde se realice el acto médico. ¿Y cómo atajar este tipo de conductas? ¿Qué es lo que ustedes piden a la administración pública? Bueno, lo que es propiamente de la administración pública es poner más medidas de seguridad en los centros de salud, teniendo en cuenta centros de salud y centros hospitalarios. Teniendo en cuenta que estos son medidas disuasorias, el Seguritas no puede estar dentro de la consulta, que es donde ocurren pues el 95% de las agresiones. Por otro lado, darle formación al personal en cómo afrontar situaciones de violencia. A veces el médico tiene unos segundos donde puede prever que la situación se puede convertir en violenta. Entonces, sí es verdad que se necesita como un cierto aprendizaje para manejar esas situaciones. Nosotros en nuestra formación académica nos entrenan para preservar la salud y curar la enfermedad y nunca para poder afrontar situaciones violentas. Y
hay más medidas disuasorias, pues también hay centros de salud que sabemos, sobre todo en Andalucía y en sitios donde las agresiones son más frecuentes, donde los médicos tienen un timbre, una alarma para poder llamar a la recepción y saber que están en una situación de apuro. También se habla de poner, la consulta al final es un sitio cerrado y como el médico no tenga acceso a la puerta, que es lo que se le pretende decir siempre, que intente salir de la consulta, que es donde puede ofrecérsele más ayuda, pues muchas veces se ve acorralado con el agresor dentro de la consulta. Las medidas siempre son disuasorias. Nosotros lo que pedimos es pues más educación a la población general. Entendemos que hay una violencia social un poco, podríamos decir que casi innata y que se ha ido incrementando por las circunstancias sociales que vivimos, pero desgraciadamente cuando toca el ámbito sanitario sí que desconcierta mucho a los profesionales porque nunca se lo esperan que en su acto médico puedan sufrir una agresión. Aquí hablaba usted de la formación al personal para cómo afrontar. ¿Se dan cursos en algunos centros aquí en las islas de cómo reaccionar ante pues un ataque por parte de alguna persona o cuando suben el tono, cuando se les ve violento, de cómo debe actuar el personal, pues no solo los médicos, me imagino que los auxiliares y también enfermeros, todo el ámbito sanitario de cómo actuar ante estas situaciones? ¿Se dan cursos aquí en el archipiélago? Sí, continuamente se dan cursos, tanto presenciales como online. Nosotros entendemos que la formación es necesaria. Entendemos también que esto es una formación teórica. Luego cuando te pones delante del agresor, pues la gente puede tener respuestas que ni él mismo se espera. Es que son situaciones siempre muy violentas y que ocurren de forma inesperada, accidentales, no son previsibles. Pero la formación sí que siempre, y es uno de nuestros grandes baluartes en el colegio, dar formación a nuestros médicos para que ellos sepan no solo cómo afrontar la situación, que eso es muy importante, sino cómo recuperarse después de haber sufrido una agresión. Tengamos en cuenta, lo más grave son las agresiones físicas, pero las agresiones verbales, de humillaciones, vejaciones, intimidaciones, dejan una secuela importante psicoafectiva en el médico, que eso empeora su quehacer diario. Habla usted de cómo recuperarse después de una agresión. No sé si tiene información. ¿Qué tal se encuentran pues los doctores, los sanitarios pues que se vieron afectados tanto pues en Gran Canaria como en Lanzarote después de esas dos agresiones de las últimas semanas? Pues sí, he hablado personalmente con los dos. Efectivamente, un poco dicen que están como que no se lo creen, que no pensaron nunca que eso les pudiera ocurrir a ellos. Están más bajo el shock del impacto psicológico que de las lesiones físicas, que al final no fueron graves, afortunadamente. Bueno, ahí les estamos estableciendo medidas de ánimo, de acompañamiento, el que la asesoría jurídica también tome cartas en el asunto y se haga cargo de la situación, también alivia. Nosotros los médicos no estamos acostumbrados a movernos en los medios jurídicos y tener que ir a un juzgado a denunciar a un paciente también nos impacta. No es solo lo que vivimos allí, sino revivirlo lugamente en el juzgado y encontrarte con el agresor. Afortunadamente yo los veo bastante tranquilos, pero sí con el susto que vamos a ver cómo cada uno lo puede manejar psicológicamente. Claro, evidentemente. Y por último, por acercarnos un poco a España, según el Observatorio Nacional de Agresiones de la Organización Médica Colegial, comenta que en 2015 hubo 361 casos y que aumentó respecto al año anterior, a 2014. ¿También lo notan aquí en Canarias ese repunte? Sí, es que la tendencia es aumentar. Quizás ya se venían dando las agresiones, pero no había conciencia en el médico de hacer denuncias de las mismas. Nosotros estimamos que cada día en nuestra comunidad, en algún centro de salud, en algún servicio de urgencia, se produce una agresión. A veces no llegan agresiones físicas, pero las agresiones verbales hacen mucho daño en el cada día del médico, en su quehacer diario. El médico tiene que... Nosotros hacemos uso del conocimiento y de nuestros conocimientos para hacer el ejercicio diario, y que tú te veas intimidado o vejado, humillado o amenazado, eso te perturba para ejercer la profesión. Al final terminas haciendo una medicina defensiva porque no te sientes seguro delante del paciente que estás cuando tienes que decir que no a, pues eso, bien a una prueba diagnóstica, a un tratamiento, a una situación que el paciente demanda. Pues muchas gracias, Marta León, secretaria general del Colegio de Médicos de Las Palmas de Gran Canaria. Gracias por atendernos esta mañana.